Bueno, muchas gracias, doctor Moguel, por su presentación y muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el programa del día de hoy y a mí me toca presentarles un tema realmente importante para la medicina, que es la depresión en el ámbito de la práctica médica. Y dentro de este tema amplio que es la depresión, nos hemos dirigido a revisar rápidamente cómo podemos elegir el antidepresivo correcto. Sabemos que actualmente tenemos muchos medicamentos con efecto antidepresivo y muchas veces no sabemos por cuál inclinarnos para un determinado paciente. Entonces, un poco la idea de esta presentación es precisamente eso. Los objetivos que yo pienso revisar en esta presentación es describir las características propias de los trastornos depresivos, revisar las alternativas farmacológicas para su tratamiento y seleccionar el antidepresivo que de acuerdo al tipo de depresión y al perfil del paciente sea el más útil y el que más probabilidades tenga de tener un éxito terapéutico. ¿Qué tan frecuente es la depresión? Bueno, ustedes lo saben muy claramente. La depresión es una patología muy frecuentemente vista en la consulta de medicina general. Cerca del 70% de los casos de depresión se identifican. Actualmente esto ha cambiado, afortunadamente ya hay más sensibilidad de los médicos para detectar la depresión. Sin embargo, el tratamiento no es como quisiéramos. Solamente se calcula que el 30% de todos los pacientes diagnosticados van a recibir un tratamiento específico para el trastorno. ¿Quiénes son estos pacientes? Esto es, ¿cuáles son sus características que nos obligan a pensar un poco que un paciente que tenemos enfrente tiene un cuadro depresivo? Bueno, son aquellos pacientes que tienen síntomas físicos inespecíficos, es decir, no solamente la depresión se va a manifestar siempre por una tristeza, por un decaimiento anímico, sino que muchas veces los pacientes enmascaran los síntomas depresivos y los manifiestan a través de síntomas físicos. Aquellos pacientes que solicitan recurrentemente consulta y que no encontramos cuál es la patología que hay de fondo, también es muy probable que tengan depresión. Y aquellos pacientes que se apegan poco al tratamiento y que además tengan una mala respuesta a las intervenciones terapéuticas, también van a ser pacientes en que debemos de sospechar que dentro de todo esto existe un contexto de depresión. Dentro de estos pacientes, ¿quiénes son los que tienen más riesgo de desarrollar cuadros depresivos? Bueno, podemos decir que los factores de riesgo para depresión son múltiples, pero consideramos tres fundamentalmente: los personales, los genéticos y los de la personalidad. Los personales incluimos aquellos pacientes con enfermedades crónicas, incapacitantes, aquellos pacientes que cursan con dolor o aquellos pacientes que tienen un problema de adicción, fundamentalmente al alcohol o a otras sustancias, o bien aquellos pacientes que están sometidos a lo largo de la vida a condiciones de estrés crónico. Hay una participación genética, desde luego, en estos padecimientos. Generalmente, cuando alguien tiene un cuadro depresivo, tiene antecedentes en la familia, de otros miembros de la familia que han padecido de la depresión, y generalmente muchos de estos pacientes tienen también antecedentes de haber presentado depresión en otras épocas o en otras etapas de la vida. Los pacientes con rasgos neuróticos, la personalidad difícil, complicada de estos pacientes, hace también que sea un factor de riesgo para considerar la depresión. Ahora bien, una vez que determinamos que un paciente está, a nuestra manera de ver, cursando con un trastorno depresivo, ¿cuál es el abordaje terapéutico más adecuado para este tipo de pacientes? Bueno, va a depender de varios factores y el abordaje terapéutico lo podemos dividir en el abordaje psicológico, en el abordaje farmacológico y en aquellos casos en donde definitivamente se requiere la participación del especialista. El abordaje psicológico va a ser para aquellos pacientes que tienen cuadros sintomáticos moderados, en los que generalmente hay un factor desencadenante, un duelo, una pérdida, una confrontación familiar que favorece el desarrollo de estos cuadros depresivos. Entonces, este tipo de pacientes van a requerir básicamente de una intervención psicológica. Cuando los cuadros son ya más moderados o bien graves,
y además de los síntomas está afectando la función del paciente. El paciente ya no trabaja igual que antes, ya no atiende a su familia como debe de ser, y además el cuadro depresivo está complicando la presencia de otros padecimientos. Entonces ahí es una indicación muy clara para determinar que este paciente necesita una intervención de tipo farmacológico. Y finalmente, ¿a quiénes vamos a mandar al especialista? ¿A quiénes vamos a requerir la intervención del especialista? Bueno, van a ser aquellos cuadros depresivos muy graves que generen un alto grado de incapacidad, que tengan un riesgo de suicidio muy importante, o bien que esté complicado con otras condiciones clínicas, como por ejemplo las adicciones. Y además también vamos a referir al especialista a aquellos pacientes que ya intentamos tratar y que después de varios intentos terapéuticos el paciente no está respondiendo a el tratamiento. Vamos obviamente a dirigirnos fundamentalmente al manejo farmacológico de estos pacientes. Cuando decidimos intentar un tratamiento farmacológico para la depresión, primero lo que tenemos que hacer es determinar las características del cuadro. Hay depresiones ansiosas, hay depresiones con retardo psicomotor. Dependiendo de esas características vamos a determinar el tipo de antidepresivo que podemos utilizar. También tenemos que considerar las condiciones generales de salud del paciente. Si un paciente tiene obesidad, si un paciente tiene diabetes, pues vamos a tratar de prescribir un tratamiento farmacológico antidepresivo que no nos vaya a generar más complicaciones sobre estos padecimientos. Y fundamentalmente también tenemos que conocer el perfil farmacológico de todos los antidepresivos. Como vamos a ver un poco más adelante, todos los antidepresivos tienen el mismo efecto farmacológico, pero hay elementos que los distinguen de unos y otros. Una vez que tenemos estos factores evaluados, entonces vamos a seleccionar el antidepresivo que consideramos que sea más eficaz para el tratamiento del paciente que tenemos enfrente. Como decíamos, todos los antidepresivos son semejantes, todos generan un efecto antidepresivo, mejoran los síntomas de la depresión, pero no todos son iguales. También un aspecto muy importante es que la potencia farmacológica de un antidepresivo no necesariamente significa eficacia, es decir, a mayor potencia, mayor eficacia. Eso generalmente no suele suceder de esa manera. También tenemos que considerar que todos los antidepresivos tienen efectos indeseables, unos más que otros. Todos comparten lo que llamamos el periodo de latencia, es decir, que mientras empezamos el tratamiento hasta que se inician los efectos terapéuticos del fármaco, pasa un cierto tiempo que debemos de alertar al paciente que no espere cambios rápidos, cambios inmediatos, sino que esto va a requerir un cierto tiempo. Y todos los antidepresivos, como suele suceder en muchos fármacos, funcionan bajo el concepto de dosis suficiente y tiempo suficiente. Si no estamos dando una dosis suficiente, no vamos a poder tener efecto terapéutico. Si no damos un tiempo suficiente al medicamento, tampoco vamos a tener un efecto terapéutico adecuado. ¿Cómo clasificamos a los antidepresivos? Bueno, la clasificación de los antidepresivos es realmente un problema para el farmacólogo y para el clínico, porque generalmente lo que hacemos es clasificarlos de acuerdo a su mecanismo principal de acción. Y de esta manera, como ustedes ven aquí, tenemos los antiguos tricíclicos y los inhibidores de la monoamina oxidasa, que son los primeros antidepresivos que surgieron en el mercado. Generalmente ya no se utilizan con la frecuencia como se utilizaban antes, pero se siguen utilizando en ciertos casos en particular. En ellos, en los tricíclicos, incluimos la imipramina, la amitriptilina y la fenelcina. El tratamiento farmacológico de la depresión cambió radicalmente con la aparición de los inhibidores selectivos, que son estos fármacos que tienen una selectividad farmacológica específica, bien sea para bloquear la recaptura de la serotonina, como es el caso de la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina, la fluvoxamina, el escitalopram, etcétera. Bien, son inhibidores selectivos de la recaptura de la noradrenalina, como sería el caso de la reboxetina, o son inhibidores específicos de la recaptura de la dopamina, como sería el caso del bupropión. También tenemos en otra rubro de la clasificación a los inhibidores duales, es decir, que inhiben tanto serotonina como noradrenalina o en algunos casos dopamina, y tenemos el caso de la venlafaxina, la duloxetina y el milnacipran.
Hay algunos otros que se salen fuera de estas categorías que los denominamos mixtos, porque además de tener un efecto bloqueador de la recaptura, tienen otros efectos adicionales, como vamos a ver un poco más adelante, y los llamamos mixtos. Y ahí incluimos a medicamentos como la mianserina y la mirtazapina. Y finalmente hay otros atípicos que tienen un mecanismo de acción totalmente diferente a los anteriores, y un representante del grupo de los atípicos sería el caso de la agomelatina. ¿Cuáles son los conceptos farmacológicos básicos de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina? Y me voy a referir a estos inhibidores porque son los antidepresivos de primera línea, es decir, los que más se prescriben a nivel mundial. Todos estos medicamentos tienen un mecanismo farmacológico común, que es la inhibición, inhiben la recaptura de la serotonina, por eso se llaman inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Pero entre los antidepresivos que conforman este grupo va a haber diferencias importantes. Por ejemplo, es el caso de la fluoxetina. La fluoxetina es un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, pero también inhibe moderadamente la recaptura de la noradrenalina y es un antagonista de un receptor específico de la serotonina, que es el receptor 2C. ¿Qué características le confiere a la fluoxetina este perfil farmacológico? Bueno, tiene, como todos los medicamentos, ventajas y desventajas. Las ventajas serían que es un medicamento que genera poca ganancia de peso, es más eficaz cuando hay síntomas o manifestaciones de bulimia dentro del cuadro depresivo, y es más eficaz si hay retardo psicomotor o hipersomnio. ¿Qué desventajas tiene? Es un medicamento poco tolerado si hay agitación o ansiedad o insomnio, no mejora la depresión con síntomas psicóticos y es frecuente que altere condiciones de memoria y de concentración. La paroxetina, otro inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, bueno, pues también es un inhibidor de la recaptura de serotonina, inhibe también en cierto grado la noradrenalina, pero además tiene un efecto antagónico sobre el receptor muscarínico de la acetilcolina. ¿Qué características le confiere estas características? Bueno, la paroxetina tiene las siguientes ventajas: ayuda al insomnio más que la fluoxetina, reduce la ansiedad más que la fluoxetina y mejora el apetito. Las desventajas es que puede producir síntomas de fatiga y apatía, afecta la memoria y la concentración por este efecto antimuscarínico, genera los efectos anticolinérgicos como constipación, como retención urinaria, midriasis, etcétera, y en algunos pacientes puede generar problemas de disfunción sexual. El tercer inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina que vamos a revisar es la fluvoxamina. La fluvoxamina también es un inhibidor selectivo de este neurotransmisor, pero tiene un efecto agonista sobre un receptor particular, que es el receptor sigma, que está en ciertas zonas del cerebro. ¿Qué características tiene la fluvoxamina? ¿Qué ventajas, y desventajas por estas características tiene la fluvoxamina? Pues es un antidepresivo que mejora la memoria y la atención, no afecta el sueño, no afecta la sexualidad, no aumenta de peso por estas características. Sin embargo, en algunos pacientes puede generar problemas gastrointestinales como náusea, diarrea, puede causar mareo, y en algunos pacientes, por un mecanismo que todavía no se conoce con toda precisión, puede generar problemas de conducta adictiva. Luego está la sertralina. La sertralina también es un inhibidor selectivo de la recaptura de la serotonina, inhibe también la recaptura de dopamina, tiene un efecto también agonista sobre este receptor de sigma del cerebro. ¿Qué cualidades le ofrece la sertralina por este perfil? Pues tiene las ventajas de que mejora la atención y la memoria de los pacientes, mejora la apatía y la fatiga, no eleva la producción de prolactina como lo hacen algunos antidepresivos. Sin embargo, tiene la desventaja de que puede causar náusea, mareo, que son síntomas que habitualmente se presentan en los primeros días de tratamiento y luego suelen aminorar notablemente, pero en algunos pacientes no toleran la sertralina porque les puede generar ansiedad o inquietud.
Y finalmente vamos a revisar el escitalopram. El escitalopram podemos considerarlo como el inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina más puro, porque generalmente no tiene efectos sobre otros sistemas de neurotransmisión. ¿Qué ventajas nos da este perfil? Bueno, probablemente sea un medicamento antidepresivo que tenga un efecto de acción más rápido, tiene pocas interacciones medicamentosas, que esto es muy importante cuando estamos tratando a pacientes que también están siendo atendidos por otro tipo de padecimientos. Y en algunos pacientes, como desventajas, generan disfunción sexual, náusea, mareo, y en algunas ocasiones pueden generar alteraciones en el sueño. Entonces, como ven, todos tienen el mismo efecto farmacológico, pero tienen un perfil diferente, y estas características diferenciales son los elementos que nos van a servir para poder seleccionar el medicamento que más nos sea de utilidad para cada paciente en particular. ¿Qué otras condiciones otros aspectos tenemos que considerar en el uso de los antidepresivos? Bueno, el riesgo de generar interacciones farmacológicas. Los inhibidores de las recaptura de serotonina y de noradrenalina son los que menos riesgo tienen en este aspecto. Los inhibidores de la recaptura de dopamina se sabe que pueden incrementar las concentraciones plasmáticas de antiarrítmicos, bloqueadores beta y antipsicóticos. La fluvoxamina incrementa medicamentos como la teofilina, puede incrementar las concentraciones de cafeína y de benzodiazepinas. Y finalmente la venlafaxina, el citalopram y el escitalopram, como vemos, son los antidepresivos que probablemente tengan menor riesgo de generar interacciones farmacológicas. Resumiendo todos estos elementos y todos estos conceptos, entonces, ¿qué tenemos que hacer para seleccionar el antidepresivo más adecuado? Primero, identificar los casos. De estos casos, determinar quiénes son candidatos a tratamiento farmacológico. Seleccionar, de acuerdo al tipo de depresión y a las características del paciente, el medicamento más adecuado, utilizarlo en tiempos y dosis suficientes, vigilar y regular los efectos colaterales que se puedan ir presentando a lo largo del tratamiento y anticipar el riesgo de interacciones. Finalmente, un punto muy importante que muchas veces olvidamos evaluar en el paciente es corroborar la adherencia terapéutica. Muchos pacientes tienen temor, tienen miedo, tienen desconocimiento de estos medicamentos y muchas veces o no lo toman o se toman la mitad de la dosis que le estamos prescribiendo por temor. Esto es muy importante, que podamos integrar dentro de la evaluación del paciente el concepto de que deben de adherirse al tratamiento para que puedan funcionar bastante bien. ¿Qué otras características son esenciales para seleccionar el medicamento? Bueno, vigilar y regular los efectos colaterales, anticipar el riesgo de interacciones, la adherencia que ya habíamos mencionado y considerar el beneficio de contar con una amplia variedad de medicamentos. Es decir, si conocemos los más frecuentemente utilizados y sabemos cuáles son sus diferencias, podemos finalmente encontrar el más adecuado para cada caso en particular. Finalmente, bueno, con toda esta información muy amplia, muy general, muy rápida, vamos a los casos clínicos para poder integrar esta información y poder plasmarla en un caso clínico en particular. El primer caso clínico que les presento es de un paciente masculino, 70 años de edad, tiene un cuadro de depresión de intensidad moderada, tiene cierta discapacidad funcional y tiene síntomas de ansiedad. Es un paciente que además de la depresión está diagnosticado con una hipertrofia prostática benigna. Teniendo este perfil general del paciente deprimido con una hipertrofia prostática, ¿cuál de los siguientes fármacos es preferible evitar de acuerdo a el perfil que acabamos de revisar? A, fluvoxamina, B, paroxetina, C, el citalopram y D, el escitalopram.
Bien, la respuesta correcta a esta pregunta es la opción B, la paroxetina. El 58, casi el 60% de toda la audiencia contestó esa, y precisamente es porque este medicamento, como veíamos, además del efecto inhibitorio sobre la serotonina, tiene un efecto de tipo antimuscarínico, anticolinérgico, y entonces si lo administramos a este tipo de pacientes con una hipertrofia prostática benigna, pues entonces nos va a generar más problemas. El siguiente caso que les presento se trata de una mujer de 36 años de edad, madre soltera, con un episodio depresivo actual que se caracteriza por ánimo depresivo, anedonia, hiporexia, insomnio terminal, fallas en la concentración, y ella se expresa como que está lenta y distraída. Tiene más o menos 3 meses con este cuadro, no tiene episodios previos, no hay un estresor identificable, y esta es una paciente que cursa con el diagnóstico adicional de diabetes mellitus tipo 2. Ok, de acuerdo a estas características del caso, el antidepresivo a seleccionar deberá preferentemente A, generar poco aumento de peso o inducir un efecto estimulante; B, mejorar el apetito y favorecer el sueño; C, favorecer concentración y estimular actividad; y D, mejorar el ánimo y facilitar los sentimientos placenteros. Vamos a contestar. Bueno, muy bien, aquí la respuesta más adecuada es la opción A. Debemos generar poco aumento de peso. Acuérdense que es una paciente diabética, es una mujer de 36 años, entonces si le damos un antidepresivo que le vaya a incrementar el peso, vamos a generar efectos metabólicos que van a incidir sobre un posible descontrol de su diabetes. Por lo tanto, lo que más nos interesa es generar poco aumento de peso e inducir un efecto estimulante, porque recuerden que el caso clínico cursaba con síntomas de retardo psicomotor, la paciente se quejaba de lentitud. Entonces, este sería el objetivo fundamental a atacar con un tratamiento antidepresivo. Favorecer la concentración y estimular la actividad también podría ser una opción adecuada, pero aquí lo que nos está dejando fuera es la poca ganancia de peso. Entonces, vean ustedes con estos dos estudios clínicos, estos dos casos clínicos que les acabo de presentar, cómo de acuerdo a estas características de cada paciente, y si conocemos las características individuales de cada uno de los antidepresivos, vamos a poder seleccionar el que más probabilidad de utilidad nos vaya a generar en un paciente determinado. Generar un beneficio antidepresivo y no generar efectos indeseables, intolerantes, que compliquen otros padecimientos o que favorezcan el abandono del paciente a los tratamientos prescritos. Con esto termino y les agradezco mucho su atención.